¿Qué equipo es mejor? ¿El Leicester actual de la 2019-2020 o el Leicester campeón de la 2015-2016? Empezamos. Esto es Once Titular, yo soy Dani Hernández y en el vídeo de hoy, aprovechando la victoria de ayer 0-9 del Leicester en el St. Mary's Stadium delante del Southampton, la victoria más amplia de un visitante en la era Premier, vamos a analizar este Leicester y a compararlo con aquel Leicester campeón, para ver cuál de los dos es mejor, cuál de los dos convence más, o más bien cuál de los dos me gusta más a mí. En cuanto a la portería, poco a decir, sigue el mismo protagonista, Kasper Schmeichel, sigue siendo un seguro bajo palos, y bueno, pues poco más a decir. Enfrente suyo tenemos una línea de 4, aquí el sistema sigue siendo el mismo entre Ranieri y Rodgers, pero con nombres totalmente distintos que hace que esta línea de 4 sea muy distinta a la de Ranieri. En las dos bandas tenemos a dos laterales que prácticamente su primera misión es atacar antes que defender, son dos laterales totalmente modernos, de estos que tanto se llevan hoy en día, que tienen las espaldas muy bien cubiertas, tanto por los dos centrales como son Soyuncu, que espero que se pronuncie así porque cada día lo escucho de una forma distinta, y Evans, además de Ndidi, que es el jugador del centro del campo, del que ya hablaremos, que su función es básicamente cubrir todos los espacios que dejan a sus espaldas tanto los dos laterales como los jugadores de la línea del medio campo. El Leicester de Claudio Ranieri, su primera misión era cerrarse atrás, su primera misión era defender, no encajar goles. De hecho, como cuenta Ili Oleart en su libro Dilidin Dilidong, y como se cuenta también en The Mixer, de Michael Cox, Claudio Ranieri insistía en dejar la portería a cero, prometía a sus jugadores que en el primer partido que se consiguiera la portería a cero, que en cada partido que se consiguiera la portería a cero, él invitaría a toda la plantilla a unas pizzas. Por lo tanto, ahí vemos clarísimo cuál era el principal objetivo de Ranieri: encajar el mínimo para asegurarse el empate, por lo menos, y dejar mucho espacio por delante, tener un bloque bajo para que sobre todo Vardy y también Mahrez en aquel caso, tuvieran mucho campo por delante para correr y crear aquellas contras tan características del Leicester campeón de liga. Ahora la situación es totalmente la contraria, diría yo. El objetivo de la línea de 4 actual, de la de Rodgers, como vimos sobre todo en el partido de ayer, el 0-9 del Leicester frente al Southampton, es un partido en el que vemos la esencia de ese Leicester. No podemos decir que ese Leicester vaya a ganar todos los partidos de esa forma, pero se juntaron muchos factores que hicieran que viéramos al Leicester en su esencia máxima y en su máximo exponente. Los dos laterales estaban más preocupados en estar de la línea de centro del campo hacia adelante. De hecho, en el primer gol del Leicester, Pereira está en la frontal del área y es Chilwell el que acaba marcando. Por lo tanto, los dos laterales tienen una mentalidad ofensiva total, sabiendo que sus espaldas están bien cubiertas y sabiendo que ese bloque alto, esa presión alta, hará que el equipo rival tenga que o lanzar el balón arriba, por lo tanto no tiene muchas oportunidades a no ser que su delantero baje el balón. Se tienen que juntar muchas características favorables del equipo contrario para que esas contras surjan efecto. En todo caso, la presión alta, ese bloque alto del Leicester, hace que el equipo no pueda salir jugando y que esos laterales ya estén en posición perfecta de defender, también arriba. Muy diferente a los dos laterales que tenía Claudio Ranieri, que eran pues dos laterales de la vieja usanza, dos laterales físicos, con mentalidad totalmente defensiva y que formaban ese muro junto a Morgan y Hood, que eran dos centrales con poca salida de balón, pero muy buenos en todo lo que son las tareas defensivas. Como digo, no quiero extenderme mucho, así que vamos a pasar ya al centro del campo, a ese 4-1-4-1 que está usando el Leicester actualmente, en comparación al 4-4-2 que usaba Ranieri. Solo viendo el sistema vemos que puede ser un sistema defensivo, porque estás añadiendo, en vez de tener un delantero, lo estás poniendo como mediocentro defensivo. Pero es que, como muchas veces digo, y no soy la única persona, es decir, esta teoría no es mía, el sistema es de los jugadores, es decir, no es lo mismo jugar con una línea de 5 defensas y que tus dos laterales sean casi extremos que jugar con una línea de 5 y que tus laterales sean totalmente defensivos. Estarás jugando con 3 defensas o con 5, es decir, la mentalidad del equipo cambia por completo según los jugadores que hay sobre el campo y según los roles que estos tienen. Como decimos, mediocentro defensivo en ese 4-1-4-1. Tenemos a Ndidi, que cumpliría la función de aquel Kanté, pero que tiene un rol, yo diría, parecido, pero a la vez totalmente distinto. El Kanté de entonces era un Kanté que formaba parte de ese bloque bajo,
que se hartaba de interceptar, de cortar ataques rivales y que quizá en tareas de distribución pues también se le podía dar medianamente bien, pero sobre todo era un jugador con un potencial físico que hacía de aquel Leicester un sistema defensivo muy potente. El actual Ndidi también cumple esas características, también sigue siendo, como lo fue Kanté entonces, el jugador con más intercepciones y más cortes, más entradas con éxito de esta Premier League, del actual. Estuvo muy cerca en la anterior, si no me equivoco, pero cumple unas tareas más de cubrir espacios. Como digo, los laterales se unen mucho al ataque y él es el que intenta tapar esos espacios, aunque también se incorpora mucho al ataque y también ha marcado algún que otro gol. Tiene esa tarea en la sombra de intentar hacer mejores a los que le rodean, a los que tienen otros roles y que se olvidan un poco más de las tareas defensivas. Justo delante suyo tenemos una línea de 4. Por la izquierda tenemos a Barnes, en el centro del campo tenemos a Tielemans y Maddison, y en la banda derecha tenemos a Ayoce Pérez. Y yo creo que el punto diferencial de aquel Leicester y el actual, y el que hace que para mí el actual sea mucho más divertido de ver, es ese centro del campo que une a Tielemans con Maddison. Yo creo que son dos jugadores de unos perfiles que no existían en aquel Leicester y que hacen de aquel Leicester un equipo mucho más vertical, pero con un bloque mucho más bajo en la defensa, creando mucho espacio por delante para que Vardy y Mahrez corrieran. El actual son ellos dos creando ese juego que no es para nada un juego horizontal, es un juego pensando totalmente en la portería. Brendan Rodgers es un enamorado del fútbol de posesión, pero no el fútbol de posesión para defender, para tener el balón, para que el equipo contrario no te marque, sino un fútbol de posesión ofensivo, es decir, de buscar constantemente tener el balón para crear la mejor oportunidad, para crear los mejores espacios para los jugadores de arriba. Maddison y Tielemans no existían en aquel Leicester y por eso hacen de este y aquel un equipo totalmente distinto. Y también le hacen distinto por el jugador que está arriba. Vardy, con este modo de jugar actual del Leicester, se ha convertido en un jugador totalmente distinto para mí de aquel Vardy que explotó en aquel Leicester campeón. Aquel Vardy jugaba con espacio, jugaba con medio campo, quizá más de medio campo, 3/4 de campo de espacio para correr. Era un jugador muy veloz y con un olfato goleador brutal. El actual Vardy es un jugador que busca su mejor oportunidad. Yo diría que su zona de juego ya empieza a ser el área rival. Pero no es un jugador de área del típico únicamente rematador, sino que es un jugador que juega muy bien de espaldas, que sabe crear muy bien espacio para que sean otros los que se añadan al ataque. Hemos visto ya muchos goles de Maddison y de Tielemans en segundas jugadas. Vimos propiamente ayer los goles de Ayoce Pérez. Muchos de estos goles en gran parte son gracias a movimientos que crea Vardy. Es decir, es un jugador que ha reducido mucho su zona de juego, pero que creo que ahora es un jugador mucho más completo y mucho más de equipo, podríamos decir. Sí que entonces ayudaba mucho al equipo para crear aquel único gol, aquellos 2 goles que marcaba el Leicester, pero ahora este Leicester con estos jugadores, con Vardy y con esta segunda línea, es un equipo arrollador, con una presión muy alta, muy trabajadores y que hacen que los equipos rivales no sepan cómo salir de ahí y que está poniendo las cosas muy difíciles a todos los equipos con los que se ha enfrentado en esta Premier League. En rasgos generales, estas son las diferencias de aquel Leicester de Ranieri y el actual de Rodgers. Sobre todo esa mentalidad, sobre todo ese centro del campo que hace que el equipo pase de ser un equipo totalmente defensivo y para crear espacios de centro del campo, de 3/4 de campo propios, adelante para esas contras verticales, a un equipo que sitúa su bloque muy arriba, que presiona muy arriba y que con esos jugadores mucho más creativos hace que el juego sea mucho más vistoso, mucho más creativo y mucho más divertido de ver, porque como digo, no es un equipo de jugar posesiones largas y aburridas, sino de jugar posesiones rápidas y buscando la portería. En mi opinión, lo que cambia de aquel Leicester al actual, lo que hace que el actual Leicester quizá no sea un candidato a ganar la Liga, sí un candidato a clasificarse para la Champions, y ahí voy a poner también unos matices y unas comparaciones que asimilan aquella Liga a la actual. La actual Premier tiene a 2 rivales muy fuertes que están luchando en su propia liga, Manchester City, Liverpool, que sabes que no van a fallar prácticamente, y eso pone muy difícil a que el Leicester consiga una gesta como aquella. En aquella liga los equipos no estaban a un nivel tan alto. El Leicester pudo aprovecharse de su buen nivel, de su buen hacer, de sus maneras de plantear los partidos y así conseguir ganar la liga. Aquel Leicester, yo creo en la actual Premier League,
no hubiera conseguido aquella gesta, y yo creo que este Leicester en aquella Premier League quizá también hubiera sido un digno campeón como lo fue aquel. Pero ¿qué conceptos creo yo que se asimilan de aquella a la actual? Así como en aquella los equipos grandes no estaban preparados para ganar la Liga, en la actual muchos de los equipos grandes no están preparados para clasificarse para la Champions. Manchester United, el Tottenham veremos cómo le acaba yendo, el Arsenal es un sí pero no, yo creo que acabará siendo un sí, el Chelsea es un no pero sí, veremos cómo acaba también. Hay un grupo de esos Big Six, porque ya es un Big Two y no tanto Big Four, están ahí separados por una brecha en la que se puede colar este Leicester. Yo creo que están ahí y este Leicester se puede aprovechar de la no tan buena forma de estos equipos para colarse en la Champions, como se aprovechó entonces para ganar la Liga. ¿Cómo lo veis vosotros? Creo que es un debate interesante el hablar el comparar aquel Leicester con el actual. Las comparaciones son odiosas, los contextos son totalmente distintos, pero creo que puede ser divertido, así que dejádmelo aquí abajo. Puede ser que sea mi último vídeo con este set montado, creo que ya el próximo ya estará cambiado y será una pasada, podré tener varios escenarios, así que veremos cómo afrontamos el próximo vídeo, veremos de qué hablamos. Tengo muchas ganas de hablar de Declan Rice, por fin puede llegar el vídeo ya en que hable de mi semidios. Mi dios es Nobel, mi semidios es Declan Rice, así que quizá hablemos en próximos vídeos de él. Espero que os haya gustado, si es así dadle a like, si os gustan los contenidos de este estilo podéis suscribiros, estáis totalmente invitados, como lo estáis, para hablar del Leicester, de la Premier en comentarios, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta entonces, adiós.